SCP-254. Empleado del mes. Categoría: seguro. Descripción: SCP-254 es una placa de madera rectangular de 22 centímetros por 30 centímetros y un peso aproximado de 1.5 kilogramos. Enfrente la placa tiene un soporte para fotos vacío, también cuenta con una placa de metal impresa con un fondo negro y letras doradas que dicen empleado del mes. Pegado en la parte trasera de la placa tiene un mecanismo para colgar común. SCP-254 fue descubierto entre los escombros de una gasolinera Texaco en Censurado. Kansas, el Censurado. de Censurado. 1951. Censurado. Un agente de la fundación aseguró a SCP-254 después de descubrir que no se dañó en la explosión que arrasó con la gasolinera y resultó en la muerte de Censurado. empleados y Censurado. civiles. Cuando SCP-254 es colgado en una pared en un área de trabajo de 4 o más personas, SCP-254-1 aparecerá. SCP-254-1 llegará ya sea al final del siguiente período de descanso asignado o al inicio del siguiente turno de trabajo. SCP-254-1 es un humano incorpóreo de género, edad, raza, nombre y apariencia variable, capaz de manipular objetos de forma similar a un humano normal con fuerza y coordinación media. SCP-254-1 puede adoptar la apariencia y personalidad de un empleado modelo, basado en el consenso memético del área. Una vez que la apariencia de SCP-254-1 sea establecida, una imagen del SCP-254-1 aparecerá en una lustrosa fotografía de 8×10, llenando el soporte para fotos vacío, y no cambiará hasta que SCP-254 sea movido a un nuevo lugar. En la parte inferior de la fotografía, impreso, saldrá el nuevo nombre asumido por SCP-254-1. La fotografía no puede ser removida del soporte para fotos por ningún método conocido, pero puede ser rota o rasgada. Si se hace de manera agresiva o a propósito resulta en una reacción violenta de SCP-254-1. A pesar de su apariencia, SCP-254-1 mantiene un comportamiento alegre todo el tiempo. SCP-254-1 puede mantener conversaciones sobre el clima, el tráfico, los shows de televisión de la noche anterior, deportes, y otros temas similares. A pesar de esto, SCP-254-1 nunca entrará en discusión sobre algún tópico del que no tenga conocimiento. El personal asignado al trabajo en el área donde SCP-254 está siendo usado no parece alarmarse por la naturaleza incorpórea del SCP-254-1 o su aparición repentina, indicando que SCP-254-1 trabaja aquí. Debido a que el local del personal siente aversión o incapacidad para recordar remover la placa, su remoción debe ser hecha por personal de fuera del sitio. SCP-254-1 es capaz de hacer trabajos menores de manera rápida y eficiente. Cuando se le dan tareas que requieren formación especializada, aunque SCP-241-1 no posea la habilidad necesaria, ella intentará con la buena actitud usual, pero se llevará a cabo como se espera de una persona promedio. SCP-254-1 continuará actuando como un empleado ejemplar como sea posible entre un tiempo de 27-46 días de trabajo, usualmente terminando con el final de un mes común. Si SCP-254 es puesto en un lugar de trabajo cualquier día de un calendario común, SCP-251-1 actuará como un empleado eficaz hasta el final del mes siguiente, pero debido al peligro que plantea el cambio memético de consensos, el uso de SCP-254 más allá de 26 días no está permitido. Después de que el mes haya pasado, si SCP-254 no es removido, SCP-254-1 empezará a disminuir su rendimiento, empezando con una actitud inútil y olvidadiza. Si SCP-254 no es removido, SCP-254-1 se volverá un peor y peor empleado hasta su despido. El despido puede ser representado por la remoción de SCP-254 de la pared o por informar a SCP-254-1 de su término.
Si SCP-254-1 es despedido dentro de aproximadamente 20 días desde el inicio del decrecimiento de su rendimiento, SCP-254-1 simplemente dejará el área y desaparecerá. Una vez ocurra el despido, SCP-254-1 empezará a sabotear el área de trabajo de la manera más destructiva posible, poniendo en riesgo severo a cualquier individuo que se encuentre cerca. Y al mundo, gente. Nosotros trabajamos con SCP aquí y si el retiro no se desarrolla apropiadamente por seguridad de fuera del sitio y no es documentado por la seguridad de dentro del sitio, el empleado responsable será despedido o peor. O 5. Censurado. Anexo. Después del incidente 254-0210-G, todas las pruebas que empleen a SCP-254-1 después de los 26 días deben ser hechas en un sitio separado que no contenga ningún SCP. Sin excepciones. O 5. Censurado. Registro de audio 254-A13. Este es el Doctor. Censurado. Este es el experimento número 13 con SCP-254. Estoy usando un destornillador de estrella, intentaré remover la placa de SCP-254. Parece que estos tornillos están puestos por medios poco convencionales. Quizás pegamento o algo del estilo. ¿Quiere que le consiga algo de solvente, señor? No gracias Gus, no lo necesito. ¿Puedes pasarme ese cortacartón? Trataré de cortar la foto. ¿En serio? ¿Por qué querrías hacer eso? Creo que este cuadro luce genial ahí donde está. Bien, bien. Esto no es un insulto hacia ti, Gus, eres un gran empleado. Esto es un experimento. Bien, Doc. Te creo. ¿Qué estás haciendo, Doc? ¿Puedes por favor no hacer eso? Solo un pop. El sonido de ambos se corta, y suenan 5 golpes fuertes, presumiblemente SCP-254-1 golpeó la cabeza del doctor Censurado. contra la mesa. Entonces se empieza a escuchar un sonido de goteo y el cortacartón está, datos borrados. Fin de la cinta. Registro de experimento 254-B. Probado en un empleo extendido de SCP-254-1 como conserje en el sector. Censurado. Día 26. Término del periodo de trabajo estándar alcanzado. El actuar de SCP-254-1 continúa cumpliendo con altos estándares. Día 32. Primeros signos de decaimiento en su trabajo evidenciado. SCP-254-1 dejó un trapo sucio en la mesa del asistente de laboratorio. Censurado. Se mostró apenado cuando el trapo fue descubierto y devuelto. Día 34. SCP-254-1 está trapeando el suelo en el sector. Censurado. Cuando un técnico apresurado tropezó con el cubo de solución limpiadora. SCP-254-1 es grabado maldiciendo al técnico. Día 35. Fin del calendario cívico. SCP-254-1 es descrito como taciturno por un investigador del turno nocturno. La cocina de la sala de descanso del sector Censurado. fue dejado sin limpiar, café derramado alrededor del cubo de basura del doctor. Censurado. Día 36. SCP-254-1 fue reprendido por un supervisor por aparente embriaguez. Nota. Qué raro. SCP-254-1 nunca ha sido visto comer o beber. Día 39. SCP-254-1 no pudo regresar los productos de limpieza al armario de limpieza. Posible desastre cuando un sujeto de prueba mentalmente disturbado, ver registro de experimento, borrado, encuentra una botella de un limpiador en base a amoníaco en el baño. SCP-254-1 es reprendido por su descuido. Uno de sus compañeros, Censurado. observado en un altercado verbal con SCP-254-1. Ambas partes son algo vagas en la causa de la pelea. Día 43. SCP-254-1 otra vez observado aparentemente borracho en el trabajo. La limpieza se está volviendo notablemente más errática. Día 48.
Alarma de fuego encendida en sector. Censurado. Falsa alarma. Los marcadores de tinta no pueden determinar un culpable, pero SCP-254-1 ha sido observado cerca de la alarma activada unos minutos antes del incidente. Material de seguridad no disponible, debido a un objeto no identificable, bloqueando la visión de la cámara hacia el pasillo. Día 56. Doctor, Censurado. reprocha a SCP-254-1 por sacar objetos delicados del laboratorio del refrigerador y triturar irreemplazables registros de experimento. SCP-254-1 llamó al doctor Censurado. borrado y lo trató de borrado. Se ha llamado a seguridad. Día 58. Cuchillo de cocina encontrado enterrado profundamente en la lapizarra del doctor. Censurado. Los documentos asegurados del doctor Censurado. han sido abiertos y rayados. Un guardia fue puesto en la puerta de la oficina del doctor. Censurado. SCP-254-1 y Censurado. son grabados discutiendo en un tono elevado en la sala de descanso del personal. Día 59. El conserje Censurado. llega al trabajo, pero no le avisa al supervisor. Es encontrado en un accidente varias horas después, encerrado en la cámara frigorífica unido a borrado. La autopsia revela que murió sufriendo de una hipotermia severa. El guardia que vigilaba la oficina del doctor Censurado. fue incapacitado por un golpe en la cabeza. Una tosca figura humana formada por cabezas de mopeta empalada con un palo quebrado es encontrado en la silla del doctor. Censurado. SCP-254-1 no es encontrado por ningún lado. Día 60. A pedido del doctor, Censurado. y con la aprobación de datos borrados, SCP-254 fue quitado de la pared. SCP-254-1 dejó las instalaciones y se desvaneció. Día 61. SCP-254-1 captado en cámara en el sector Censurado. a altas horas de la noche. Fallos energéticos y múltiples fallos en los sistemas de respaldo causaron Censurado. brechas de contención, resultando en Censurado. bajas directas y Censurado. otras perdidas por la esterilización de un brote de SCP. Censurado. Procedimientos especiales de contención. SCP-254 debe estar guardado en un casillero de almacenamiento común cuando no esté en uso. Cuando está almacenado, debe ser puesto boca abajo en el suelo del casillero y asegurado con correas para prevenir una activación accidental. El uso de SCP-254 puede ser pedido por cualquier jefe de departamento, y debe ser aprobado por al menos 2 individuos nivel 3. SCP-254 no debe ser usado en un rol que resulte en SCP-254-1 haciendo contacto con algún SCP que presente un peligro de contagio memético. Bajo ninguna circunstancia SCP-254 debe estar activo en una única área por más de 26 días. La reutilización es permitida solo si el área en cuestión ha experimentado una rotación del personal completa, es decir, no quedan empleados que hayan tenido previo contacto con SCP-254. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.